¿Qué tal, amigos de Grupo Fórmula? Me da mucho gusto saludarles otra vez aquí en este espacio del Sillón de la Lectura, que como podrán ver será un tanto distinto el día de hoy. Porque vamos a hablar de un libro que no trata sobre literatura o sobre creación literaria, pero muchas veces la escritura se ocupa de temas que de la realidad pueden superar a la ficción. Este es el caso del libro de hoy, que es La corrupción azul, de la autoría de un periodista, de Daniel Lizárraga, que trabaja en la revista Proceso. La corrupción azul habla de la transición política del gobierno de Ernesto Zedillo al gobierno de Vicente Fox. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel Lizárraga? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Y está José Luis Preciado también para hablar de ese tema con nosotros. Daniel, bienvenido a Mérida. Gracias, muy amables, mucho gusto estar por aquí. Este es el libro de Daniel Lizárraga, La corrupción azul, y desde luego usted lo podrá ver a través de las pantallas de Telefórmula, esto en el canal 70 de Cable Más. Bienvenido a Mérida, hoy en el círculo o en el club de periodistas. Así es. Vas a presentar este libro. Sí. Y platícanos un poco de la corrupción azul y de cómo hubo un despilfarro, según planteas en el libro, en esta transición de un gobierno a otro, en fin. Sí, esta es una investigación que hice inicialmente hace unos 4 o 5 años. La empecé únicamente escarbando un poco por encima un tema que es muy poco explorado en México, que era muy poco tocado en México, de hecho creo que nada, este asunto de ese periodo que tenemos cada 6 años, que tenemos 2 presidentes. Cuando se reinventa el país cada 6 años, ¿no? Entonces es muy curioso este sistema porque es un sistema que no sucede en ninguna parte del mundo. No hay un solo país en el mundo que tenga 4 meses 2 presidentes. Exacto, que tenga al mismo tiempo 2 presidentes. O sea, uno es constitucional y uno electo, pero los hechos es que tenemos 2 presidentes en México. Pero la corrupción azul se centra en un fideicomiso, que es un dinero que está oculto de la transparencia. Sí, el asunto es que en estas en estas transiciones hay dinero público de por medio, hizo un derroche impresionante de dinero. La primera transición que toco en este tema es la de la alternancia política, por la relevancia que tuvo cuando se pasó de Ernesto Zedillo a Vicente Fox. Y ahí, a través de esta investigación, localicé documentos en los que constan cheques bancarios, en los que consta cómo Ernesto Zedillo autorizó a través de José Ángel Gurría que se depositaran en una cuenta privada de Vicente Fox poco menos de 25 millones de pesos. Es decir, el presidente que hizo el cambio no tenía ni 24 horas en el poder. Exactamente, ni siquiera había cumplido 24 horas cuando ya estaba en los pies pidiéndole más de 100 millones de pesos a Ernesto Zedillo, dinero público, esto hay que subrayarlo, para operar la transición política en México. ¿Y qué encontraste en esta investigación? Lo primero es que el mecanismo, en esta primera parte el mecanismo es no solamente oscuro, sino bastante corrupto por la forma en que está concebido, ¿no? Porque el dinero se toma de la partida para fortalecer estados y municipios, como si no tuviéramos municipios pobres en este país. Y se etiqueta como donativo contablemente, y los donativos hasta antes del año 2003 no tenían por qué justificarse, era un regalo de dinero. Si uno ve la lista de donativos en esos años, pues se encuentra muchas asociaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales, también el fideicomiso de Vicente Fox. Entonces le regalan prácticamente 25 millones de pesos, y lo peor de todo es que se lo depositan en una cuenta privada. A nombre del y la cuenta en el banco en bursa, el banco no tiene la culpa de nada, pues es su negocio. Es un buen cliente, además. Es un cliente, ¿no? Claro. Entonces él abrió una cuenta ahí a través del Lino Corrodi con 1,000 pesos, la abrió y pues ahí le depositaron casi 6 cheques por 25 millones de pesos. ¿Con qué actores platicas para documentar el libro? Bueno, básicamente la columna vertebral de la investigación son alrededor de 22 solicitudes de acceso a la información al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y toda esta estructura documental que tuve me permitió ir trazando líneas de investigación mucho más profundas, de las cuales ya pude ir investigando más o menos, haciendo unas 60 entrevistas a todas las personas que tuvieron que intervenir en este proceso, y lo que trato de hacer en este libro es contar 11 historias de cómo se dio esa transición política en México, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Vicente Fox, Felipe Calderón, de cómo se usa el dinero público. ¿En qué se gastaba ese dinero, Daniel? Mira, el periodo de Fox es muy difícil saberlo porque
como el dinero quedó protegido por el secreto bancario, ese es una parte del problema, ¿no? Que no se puede saber porque además Vicente Fox se negó rotundamente a decir en qué se había gastado el dinero, a pesar de que tenía una resolución del IFAI, a pesar de que él impuso la ley de transparencia cuando le llegó a su oficina, porque ahí relato que existe una carta que le envió el IFAI, e incluso el Banco Inbursa también pidiendo su autorización para liberar la información del fideicomiso, y él nunca responde. O sea, es curioso cómo el presidente que impulsa la transparencia, después cuando le tocan un cajón que le duele, dice ya no. Lo cierra con candado. Y aparte tenían contratados a un ejército de 360 personas que formaban parte del equipo de transición. Eso los pagaba Hacienda como si fueran sus empleados, pero no eran sus empleados. Ahí sucede algo muy chistoso, porque cuando llega Calderón al poder, una de las primeras, perdón, es cierto, ya cuando asume el gobierno formalmente Fox, el subsecretario de Hacienda dice que le ofrece una rueda de prensa diciendo que acaba de descubrir 360 aviadores que estaban trabajando en el PRI, ¿no? Y de repente se dan cuenta, no, perdón, me equivoqué, era el equipo de transición. Es mi propio equipo. ¿Han cambiado las cosas? Mira, no han cambiado, cambiaron, digamos, que lo único que pudo hacer el IFAI cuando se topó con pared por el asunto del fideicomiso de Vicente Fox, lo que hicieron fue que por lo único que estaba en sus manos era que la siguiente transición, el fideicomiso donde depositaran ese dinero fuera un fideicomiso público. Entonces ya no podían negar la información, y sí, efectivamente el dinero ya no se desapareció en una cuenta bancaria, pero ahí el derroche es impresionante. Es impresionante porque como candidato electo Felipe Calderón tuvo a su disposición 150 millones de pesos para 4 meses para operar la transición. ¿Qué quiere decir esto? Pongo un ejemplo muy sencillo. Barack Obama en Estados Unidos, que es el sistema más similar al mexicano, tiene alrededor de 4 o 5 millones de dólares de dinero público. ¿Sí? Entonces, si eso donaciones y algunas cosas son donaciones, exacto, pero si eso lo pasamos en dólares, el caso mexicano nos damos un lujo que no se da ni el país más poderoso del mundo. Bien, vamos a una breve pausa para continuar platicando de manera breve ya en la salida de esta entrevista con Daniel Lizárraga, La corrupción azul, libro que se presenta esta noche en el Club de Periodistas, ahí en el Hotel Presidente Intercontinental. Regresamos.